Nos escucha desde Johannesburgo, Sudáfrica, en la reunión de ministros de Exteriores del G20, José Manuel Álvarez, que es el ministro español de Exteriores. Señor Álvarez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se explica, ministro, que Trump le haya comprado el marco tan claramente a Putin, que nos esté haciendo la envolvente a los europeos con Rusia, que ahora vaya tan a las claras a por Zelensky, llamándolo dictador, acusándole de haber iniciado la guerra? ¿Cómo se explica usted esto? Mire, yo creo que no debemos de perder tiempo en especulaciones sobre por qué lo hace o qué estrategia de política exterior tiene. Lo importante, la energía la tenemos que poner en estos momentos en continuar apoyando a Ucrania en la lucha por su soberanía y por el respeto a su propia democracia. El presidente Zelensky es un presidente democráticamente elegido. Y en segundo lugar, por unificar aún más Europa, por mantenernos unidos y por analizar con rapidez, como estamos haciendo los europeos. Hoy teníamos una reunión de coordinación muy importante antes de iniciarse la reunión del G20, todos los europeos presentes aquí, a la que hemos sumado también al Reino Unido y a Noruega, para analizar qué más podemos hacer para, una vez que hay nuevos postulados de la administración norteamericana que no compartimos, seguir adelante con nuestros valores, seguir adelante con la competitividad de nuestras empresas, seguir adelante en el apoyo a Ucrania y, sobre todo, seguir en torno a nuestros valores y defendiéndolos. Y hoy aquí en la mesa del G20, donde evidentemente la nueva administración norteamericana y sus postulados han centrado todas las conversaciones informales que hemos tenido, también quiero decirles que el mundo no ha cambiado. En el mundo seguimos siendo los mismos, los que creemos y somos más en el multilateralismo, en el derecho internacional, en intentar que cada vez más la guerra no sea una forma de resolver conflictos entre Estados. Y en eso es en lo que tenemos que emplear nuestro tiempo. Ha dicho, nos tenemos que plantear, los europeos, ¿qué más podemos hacer? Yo le pregunto, ¿qué más podemos hacer, ministro? Varias cosas. En primer lugar, analizar qué necesitamos para la seguridad. La seguridad en torno a nuestros ciudadanos. ¿Qué necesitamos para garantizar que los ciudadanos europeos van a poder cumplir sus proyectos de vida en este nuevo escenario mundial que se está planteando? Eso, evidentemente, tiene unos aspectos relacionados con la defensa. Y tenemos que ver qué gasto de defensa debemos de tener. Si no es posible alcanzarlo con los presupuestos nacionales, ¿de dónde podemos encontrar ese dinero a través de mutualizarlo en Bruselas? Y la integración de nuestras industrias de defensa. Pero también la seguridad va mucho más allá de simplemente la seguridad militar y de defensa. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestras empresas sigan siendo claramente competitivas? ¿Qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que comportar para tener flujos energéticos previsibles, de socios previsibles? ¿Y cómo podemos hacer para que cosas tan esenciales para la vida de nuestros ciudadanos como los alimentos y la sanidad estén garantizadas? Europa siempre avanza en los momentos de crisis, porque probablemente la mitad del avance está en comprender que existe la necesidad. Y es en momentos de crisis donde los europeos descubrimos las necesidades que tenemos. Yo creo que estamos ante uno de esos momentos. Llevamos años hablando de avanzar hacia un ejército europeo, de mutualizar los gastos en defensa, de dar un salto cualitativo en nuestro mercado único para eliminar barreras y aumentar la competitividad de nuestras empresas, de retener una parte de la producción de los alimentos y también de las medicinas que necesitan nuestros ciudadanos. Este es el momento de llevarlo a cabo. Este es el momento de no seguir teorizando sobre ello y dar pasos para ello. Y España, desde luego, está en la vanguardia de todos aquellos que están en esa línea. ¿Y España va a acelerar su incremento de inversión en defensa? Dos cosas al respecto. Hay un objetivo de gasto en defensa, que es el 2%, todos los aliados estuvimos de acuerdo, y hay un horizonte que es el 2029. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es no poner como si esto fuera un concurso de a ver quién dice el número mayor, un porcentaje de gasto. El porcentaje de gasto en defensa per se no indica nada. Lo que tendremos que hacer los europeos es analizar qué amenaza existe sobre Europa. Una parte de la amenaza lo vemos claramente,
la agresión rusa a Ucrania, tiene que ver con la defensa. Y hay otros tipos de amenazas. El cambio climático es una de ellas, por ejemplo. Y ver qué herramientas necesitamos. Y en el campo de la defensa tendremos que cuantificar para hacer frente a esa amenaza cuánto es. Y eso lo tenemos que decidir los europeos también de manera autónoma. Y el gasto que esté por encima de ese 2% al que nos hemos comprometido los aliados de la OTAN y que España ha marcado claramente su compromiso para el año 2029, tendremos que ver cómo financiarlo. Porque cuando estamos hablando de incrementar un punto, pasar del 2 al 3, no quiero ni hablar de pasar del 2 al 5. Ningún país de la OTAN llega al 5% del gasto. Estados Unidos, por ejemplo, está en el 3,5%. Un 1% del PIB de cualquiera de nosotros, que somos países riquísimos, es simplemente inalcanzable con el presupuesto nacional. Pero si decidiéramos que la amenaza es de tal tamaño para la seguridad europea que es necesario hacer ese esfuerzo, como un día decidimos frente al COVID que era necesario hacer un esfuerzo para salvar a nuestras empresas y sus trabajadores y para poder producir las vacunas que nos salvaran la vida, en ese caso es en Bruselas donde está la respuesta, y en eso cada vez estamos más de acuerdo. Y hay ya distintas pistas de cómo poder encontrar esos fondos europeos para financiar ese gasto de seguridad. Pero insisto, no se trata de lanzar porcentajes de manera mágica, que nadie entiende cómo se ha llegado a esos cálculos. ¿Por qué el 3,5 y no el 2,5? ¿Por qué el 5 y no el 7, por decir algo? ¿O por qué no el 1? Primero analicemos la amenaza. ¿Qué tipo de respuesta hay que darle? Una parte tendrá que ser de defensa, otro necesitará otro tipo de respuestas como la competitividad de nuestras empresas. Y cuando lo hayamos hecho, vamos a cuantificarlo. Pero sin duda en lo que estamos de acuerdo, los países más comprometidos en estos momentos con respaldar a Ucrania, los países que tenemos una verdadera industria de defensa, como es el caso español que tiene una verdadera industria de defensa, es que cuando hablamos de porcentajes por encima del 2%, si de verdad hablamos seriamente, porque existe una amenaza a la seguridad europea que lo justifique, y en estos momentos hay una amenaza a la seguridad europea muy grave en Ucrania. Y además hay unos nuevos postulados de la administración norteamericana que nos hacen tener que repensar y actualizar la seguridad europea. En ese caso, la respuesta tiene que ser, igual que la amenaza, también europea. Mutualizándola. Esa es una posibilidad, por supuesto. También hay activos rusos congelados sin utilizar. Claro. Hay parte de los fondos Next Generation, no es el caso español, que los tiene, por supuesto, todos comprometidos y en plazo de ejecución, pero hay países que sabemos que no van a gastar ese dinero. Son pistas que hay. Desde luego, lo que Europa ha demostrado es que cuando tiene claro que hay una necesidad, siempre ha encontrado la solución. Y llevamos muchos años hablando de la solución para la seguridad europea. Muy probablemente ha llegado la hora de ponerlo en práctica. Ministro, a corto plazo, no sé si han podido hablar hoy los ministros europeos de ese paquete de ayuda militar urgente para Ucrania que planteaba la alta representante Kaja Kallas, que se financiaría con la aportación de los Estados. ¿España cuánto estaría dispuesto a aportar? No hemos hablado de eso en la reunión de coordinación. Hemos establecido una coordinación sobre lo que íbamos a decir en la mesa, y también hemos hecho un análisis conjunto de los últimos postulados de la administración norteamericana. No estoy en capacidad en estos momentos desde Johannesburgo de decirles exactamente cuál sería la aportación española. Lo que sí le digo es que la solidaridad de España con Ucrania, lo hemos dicho muchas veces, el presidente del gobierno se va a desplazar el lunes y no creo que haya un gesto más fuerte que un presidente del gobierno encarnando esa solidaridad española en Kiev. Vamos a estar al lado de Ucrania tanto tiempo como sea necesario, como hemos estado en todos los órdenes: equipamiento militar, ayuda humanitaria, acogida de refugiados, apoyo político y diplomático. Estaremos con ellos, y sabe el presidente Zelensky, mi colega ucraniano, que así me lo trata cada vez que me ve, sabe que España es uno de los países que siempre ha respondido presente y lo va a seguir haciendo. Y mientras tanto, Estados Unidos parece estar intentando cobrarse la ayuda que les ha dado ya a los ucranianos. Estamos viendo cómo Trump presiona a Zelensky para que firme un contrato autorizando a Estados Unidos a explotar las tierras raras, porque tienen unos minerales muy preciados para la alta tecnología. ¿Esto no es extorsión?
el presidente Zelensky ha dejado muy claro que no es aceptable para él. Y evidentemente, como presidente legítimo de un Estado soberano, es el presidente Zelensky quien decide sobre sus recursos naturales, lógicamente. ¿Qué opina el gobierno de España de que la embajada de Estados Unidos esté advirtiendo a las empresas locales en cada país, pero en nuestro caso a las españolas con las que contrata, que lo dejará de hacer si tienen programas que promuevan la diversidad, la equidad, la inclusión, que es algo que aquí en España por ley tienen que tener todas? Me han informado al respecto cuando estaba en la sala del G20. No me consta a través del Ministerio de Asuntos Exteriores que ha llegado una notificación en ese sentido, pero he visto las informaciones al respecto. En cualquier caso, lo importante es que el gobierno de España tiene como un pilar central de toda su política, incluida su política exterior, que es también una política exterior feminista, la igualdad y la diversidad. Y no va a haber ni un paso atrás en los derechos de las mujeres y en los derechos del colectivo LGTBI en España. Y eso incluye a toda la sociedad y también a todas las empresas españolas. Como usted acaba de indicar, hay una legislación al respecto. Pero mucho más importante, o tan importante, hay una voluntad clara y firme del gobierno de España. No va a haber pasos atrás, sino todo lo contrario. Avances siempre, tanto en igualdad de género como en derechos del colectivo LGTBI. Ministro, si finalmente hay algún tipo de paz que se firma, ¿España estaría dispuesta a mandar tropas para garantizar la paz una vez que ésta sea firme? Para garantizarla, que esto es una opción que están empezando a barajar distintos gobiernos europeos. ¿España estaría entre esos países? Mire, yo entiendo el interés mediático y el juego mediático que da a especular sobre el envío de tropas, pero lo importante es que esta noche, a la hora a la que estamos hablando, no hay paz en Ucrania. Lo que hay son bombardeos injustificables de Rusia sobre la población civil de manera indiscriminada. Y los esfuerzos tienen que estar en conseguir una paz que sea justa y duradera. Ser justa supone respetar el derecho internacional y la voluntad democráticamente expresada por los ucranianos. Y que sea duradera quiere decir que no puede ser simplemente un alto el fuego, que fije posiciones y que incluso permita al agresor tomarse un respiro un par de años para lanzarse en 1 o 2 años a un ataque todavía más cruento. Por lo tanto, me parece que, sinceramente, el mundo está en un momento muy complejo. Yo, como ministro de Asuntos Exteriores, me centro en estos momentos, en lo que va a hacer el presidente del gobierno el lunes, dar todo el apoyo al pueblo libre de Ucrania y, al mismo tiempo, trabajar diplomáticamente por esa paz justa y duradera. El día que haya una paz, que sea algo más que un mero alto el fuego, que sea una paz justa y duradera, si se ha planteado una misión de paz, pero para eso tiene que haber paz, ya veremos bajo qué bandera, con qué mandato, en qué condiciones. España nunca regatea esfuerzos por la paz, pero no le hagamos el juego a los que no quieren esa paz justa y duradera. Y lo que buscan es un enjuague rápido, desde luego sin contar con Ucrania, que, por cierto, para que existiera una misión de paz en Ucrania, tendría que dar su autorización, como todo Estado soberano, Ucrania. Claro. Allí no caen en paracaídas X cientos de soldados. Por lo tanto, yo, en fin, no pierdo ningún tiempo con esto. Ojalá estuviéramos ahí, porque eso querría decir que tal vez habría de verdad una paz justa y duradera. Pero desgraciadamente en estos momentos lo que hay es una guerra de agresión en marcha. Ministro, ustedes están en Sudáfrica, en esta cumbre del G20. Sudáfrica, país que acusó a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Hoy hemos asistido a un espectáculo penoso por parte de Hamás. Ministro, no sé si ha podido verlo, convirtiendo la entrega de los cadáveres de los rehenes muertos en un acto propagandístico. Ha sido muy duro. No lo he podido ver, pero me ha llegado la información. Lo condeno tajantemente. Y desde luego Hamás me demuestra una vez más
por qué está en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea. España lo ha apoyado y apoya cada paquete de sanciones contra ese grupo terrorista. ¿Y por qué jamás, bajo ningún concepto, puede ser un socio para la paz, que yo espero que llegue algún día, entre palestinos e israelíes y que se concrete en ese Estado palestino que convive en buena vecindad y se garantizan mutuamente prosperidad y seguridad con el Estado de Israel? Yo lo que quiero trasladar es a las familias, a los amigos de esas víctimas inocentes israelíes, toda nuestra solidaridad. Igual que lo hago, por supuesto, con los 47.000 palestinos de Gaza que han muerto bajo las bombas. ¿Cuál sería para el gobierno de España de aquí a un año el escenario óptimo, dadas las circunstancias, en la franja de Gaza? Es que estamos escuchando cada cosa. Estamos escuchando que sobre los cadáveres de 47.000 civiles se va a levantar un resort. ¿Cuál sería para el gobierno de España el mejor de los escenarios posibles de aquí a un año? Yo sinceramente espero que no tardemos un año. A muy corto plazo, y hoy lo decía en la mesa del G20 ante los principales países del mundo, necesitamos consolidar ese alto el fuego. Bajo ningún concepto pueden volver los bombardeos israelíes sobre Gaza y la población civil de Gaza. Tiene que entrar la ayuda humanitaria a gran escala. La ayuda humanitaria española ya está entrando en Gaza, pero necesitamos que se abran todos los puntos terrestres para que pueda entrar masivamente, para poder empezar a dar un inicio de normalidad a la vida de los gazatíes. A partir de ahí, todos tenemos que involucrarnos en la reconstrucción de la Franja de Gaza para que los gazatíes palestinos vuelvan a su tierra a vivir con normalidad, como vivían antes de la guerra. Y ahí, en junio, en Naciones Unidas, una iniciativa que nació en la Conferencia Euroárabe de Madrid hace muy pocos meses, que es esa alianza global por la solución de dos estados. Ahí tenemos una gran oportunidad para por fin empezar a poner en pie esa solución de dos estados. Y Gaza tiene que ser parte del futuro Estado palestino. Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, desde Sudáfrica. Le agradezco que haya atendido la llamada de la cadena SER. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.